Hola queridos alumnos, te saluda tu profesor Ángel Salamanca y en esta oportunidad para hacer el tema de estática. La estática es parte de la física que estudia las condiciones que debe cumplir un conjunto de fuerzas para que un cuerpo o sistema permanezcan en equilibrio mecánico. Como te das cuenta, aquí hay tres palabras que están de color rojo: equilibrio mecánico, fuerza y condición. Si queremos entender bien este concepto de estática, debemos saber qué significa o qué quiere decir cada una de estas tres palabras. Comencemos con equilibrio mecánico. Un cuerpo o sistema está en equilibrio mecánico cuando su aceleración es nula, es cero. Y hay dos casos. Si un cuerpo o sistema está en reposo, su aceleración es cero. Por lo tanto, está en equilibrio estático. Como ves aquí, estos libros que están encima de un escritorio y como te das cuenta, no se están moviendo. Es decir, su velocidad es cero. Y si su velocidad es cero, su aceleración también es cero. Por lo tanto, está en equilibrio estático. Si un cuerpo o sistema se mueve a velocidad constante, su aceleración es cero. Por lo tanto, está en equilibrio cinético. Imagínate que un auto se está moviendo a velocidad constante. Entonces no tiene aceleración y está en equilibrio cinético. Condiciones de equilibrio mecánico. Para que un cuerpo se encuentre totalmente en equilibrio, tiene dos condiciones. La primera condición de equilibrio, o llamada también equilibrio de traslación, que nos dice que todo cuerpo o sistema está en equilibrio cuando la fuerza resultante es nula. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Si nosotros trabajamos en el sistema de coordenadas XY, podemos ponerlo así: sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Si solamente consideramos los módulos, podemos decir que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda, y la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación. Nos dice que todo cuerpo o sistema está en equilibrio cuando el momento resultante respecto a un mismo punto es nula, es cero. Acá nos dice que la sumatoria de momento de fuerza respecto a un eje O es igual a cero. Y si nos referimos solamente a los módulos del momento de fuerza, podemos utilizarlo así: la suma de momentos de fuerza respecto al eje O que giran en sentido horario es igual a la suma de momentos de la fuerza respecto a un eje O que giran en sentido antihorario. Fuerza es una magnitud vectorial que aparece por la interacción entre diferentes objetos, como la fuerza gravitacional, o la que también ustedes la conocen como peso, la tensión, la fuerza de reacción o normal, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento, también llamada de fricción, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, etc. La fuerza, según el sistema internacional, se miden en Newton. Estas fuerzas, debido a que son una magnitud vectorial, se grafican y nosotros utilizamos el diagrama de cuerpo libre para representar estas fuerzas. Consiste en aislar imaginariamente un cuerpo o sistema y graficar las fuerzas externas que están actuando sobre sobre este mismo cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, una esfera que está sostenida mediante una cuerda. Nosotros podemos hacer su diagrama de cuerpo libre y para ello aislamos a esta esfera y graficamos la fuerza gravitacional, conocida también como peso, y se grafica desde su centro de gravedad. Si es que el cuerpo es homogéneo, podemos considerar el centro de gravedad como su centro geométrico y lo graficamos hacia el centro de la Tierra. Y como está dibujado en un plano, lo representamos verticalmente hacia abajo. Aquí hay un cable, por lo tanto se hace un corte imaginario para graficar esta fuerza llamada tensión desde el cuerpo, desde esta esfera hacia el corte. Aquí al costado vemos un sistema de una polea móvil ideal, debido a que no vamos a considerar su peso. Vemos aquí que hay un cable, dos cables y tres cables. Aislamos el sistema y graficamos las fuerzas. Para ello vamos a hacer cortes imaginarios para graficar bien la tensión. Hacemos un corte aquí
y graficamos la tensión que apunta hacia el corte. Hacemos cortes aquí arriba y graficamos la tensión que apunta hacia el corte y le vamos a poner a esta tensión un valor. Por ejemplo, le ponemos tensión 1. Y como la polea transmite el mismo cable, también se transmite la misma fuerza. Si esta tensión vale tensión 1, esta de aquí también vale T1. ¿Y cuánto vale la tensión de aquí? Debido a que no es el mismo cable, este es un cable diferente, acá le ponemos tensión 2. Y si aplicamos la primera condición de equilibrio, sabemos que si los módulos de las fuerzas que apuntan hacia arriba, sabemos que debe cumplir que la suma de los módulos de las fuerzas que apuntan hacia arriba deben ser igual a los módulos de las fuerzas que apuntan hacia abajo. Es decir, para arriba apunta T1 y T1 serían 2T1. Si está en equilibrio, esta tensión de aquí también debería valer 2T1. Ejemplo didáctico número 1. ¿Cuánto debe ser el valor de la fuerza F para que el bloque de 600 newtons suba a velocidad constante? Desprecie el peso de las poleas. Como nos dice que sube a velocidad constante, significa que la aceleración es 0 y por lo tanto el sistema está en equilibrio. Y cuando dice desprecie el peso de las poleas, significa que las poleas para nosotros no pesan. Aquí vemos dos poleas, una polea móvil y una polea fija. Y también vemos aquí un bloque, cuyo peso es de 600 newtons. Si nosotros queremos hallar el valor de esta fuerza F, pues tenemos que analizar la polea móvil y el bloque. La polea fija no la analizamos porque no nos ayuda para el cálculo. Entonces, comencemos con la solución. Vamos a aislar y hacer el diagrama de cuerpo libre de esta polea móvil. Y hacemos cortes imaginarios en el cable, para luego graficar la tensión desde la polea hacia el corte, desde la polea hacia el corte y desde la polea hacia el corte imaginario. También entendemos que esta tensión que está aquí tiene un valor que, como es el mismo cable, porque la polea hace transmitir el mismo cable, también transmite la misma fuerza. Si esta fuerza de aquí vale F, esta tensión de aquí también vale F. Y debido a que acá hay una polea, transmite también el mismo cable. Por lo tanto, se transmite la misma fuerza. También esta tensión vale F. Muy bien. Ahora, aquí hay otra tensión. Otro cable. ¿Y cuánto vale esta tensión? Pues como para arriba apunta F, y aplicando la primera condición de equilibrio, sabemos que esta de acá, para que esté en equilibrio, también debería sumar. Genial. 2F. 2F para arriba, 2F para abajo. Ahora vamos a analizar el bloque y aislamos el bloque y hacemos su diagrama de cuerpo libre. Graficamos la fuerza gravitacional desde su centro de gravedad y graficamos hacia el centro de la Tierra, pero como está dibujado en un plano, lo dibujamos verticalmente hacia abajo y pesa 600 newtons. Y hacia arriba hacemos el corte y dibujamos la tensión, cuyo valor de esta tensión es igual que este valor, porque es el mismo cable. La diferencia es que graficando, si analizamos la polea, la tensión apunta hacia abajo, pero si analizamos el bloque, apunta hacia arriba. ¿Pero cuánta vale? Muy bien, también 2F. Como estamos analizando el bloque, entonces vamos a aplicar la primera condición de equilibrio para el bloque. Y decimos que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y no te olvides que nos referimos a los valores, a los módulos. Entonces, ¿cuánto apunta hacia arriba? Muy bien, 2F. ¿Y cuánto apunta hacia abajo? Genial, 600. De esta ecuación podemos hallar F, que nos sale 300 newtons. Y esa sería la respuesta. Ejemplo didáctico número 2. ¿Cuánto debe ser el valor de la masa del bloque si el sistema se encuentra en equilibrio? El peso de la polea móvil es de 4 newtons. Para darle solución al problema, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Como te das cuenta, vemos una polea fija, una polea móvil y un bloque. Pues haremos el diagrama de cuerpo libre del bloque, de la polea móvil y de la polea fija no, porque no nos va a ayudar a resolver el problema. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre de la polea móvil. Entonces lo aislamos, hacemos los cortes a cada cable para poder dibujar la tensión. Ahora graficamos la tensión. Una tensión que apunta hacia el corte
Y por acá también otra tensión que apunta hacia el corte. Y recuerda que esta tensión tiene un valor y vale lo mismo que lo que vale esta fuerza de aquí. Porque la polea hace que se transmita el mismo cable y también el mismo valor de la fuerza. Si acá vale 20, ¿cuánto vale aquí? Muy bien, 20. Y si esta vale 20, como aquí hay una polea, hace que se transmita el mismo cable. Por lo tanto, también se transmite el mismo valor de la fuerza. O sea, ¿cuánto sería? 20 y 20. Genial. Ahora, esta polea sí tiene un peso, que es de 4 newtons, y se grafica desde su centro de gravedad, el peso, pero yo lo voy a dibujar a un costadito para que se observe. Ahí está. ¿Y cuánto vale el peso de esta polea? 4 newtons. Y también para abajo tenemos una fuerza interna llamada tensión, que no sé cuánto vale. Le voy a poner T. Le voy a aplicar entonces la primera condición de equilibrio, que nos dice que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Y no te olvides que nos referimos a los módulos. ¿Y cuánto apunta hacia arriba? Muy bien, 20 y 20. ¿Y cuánto apunta hacia abajo? 4 newtons y T. Genial, le hemos puesto aquí. Ahora de acá podemos hallar T, que nos va a salir 36 newtons. Ahora vamos a analizar el bloque. Lo aislamos y hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tiene todo cuerpo hacia el centro de la Tierra? Muy bien, su fuerza gravitacional, también conocida como peso. Y en este caso, como está en un plano, lo dibujamos verticalmente hacia abajo. Recuerda que peso es m por g, masa por gravedad. Y por arriba está la tensión. No te olvides que esta tensión vale lo mismo de lo que vale esta tensión de aquí, debido a que es el mismo cable. O sea, ¿cuánto vale entonces? Genial, T. Aplicamos entonces la primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas que apuntan para arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan para abajo. Para arriba apunta T y para abajo apunta mg. Pero esta T sabemos cuánto vale. 36. La masa es lo que nos están preguntando nosotros y la aceleración de la gravedad la consideramos en este problema 10. Vamos a reemplazar. Y de aquí despejamos m, el 10 pasa dividiendo y la masa me va a salir muy bien, 3,6 kilogramos. Y esta sería la respuesta. Chicos, esto sería toda mi participación. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos.